Bienvenidos, un gusto, profesor Andrés Rivas, comenzar un nuevo ciclo del universo de los libros. Un nuevo ciclo, es cierto, evidentemente. ¿Y extrañabas vos Lo extrañaba una barbaridad. Bueno, yo también siempre preguntaba, ¿cuándo volvemos a comenzar? Y bueno, y después, y no sé cuánto, y más tarde, como siempre. Había oyentes que nos preguntaban cuándo comenzábamos. Por supuesto, oyentes y oyentas. Y oyentas también. Sobre todo oyentas, vamos a hacer así. ¿Y con quién vamos, con qué libro vamos a comenzar hoy? Mira, autora, mejor dicho. Más que un libro, vamos a comenzar con una autora. Es decir, vamos a comenzar la obra completa, digamos, o la obra total, o evaluar la obra de esa autora. Sobre todo porque la autora esta murió hace ya más de casi 40 años, ¿no? Entonces, obviamente, podemos tener una evaluación de esa obra, ¿no? Me refiero a Rosario Beltrán Núñez. Bien, Rosario Beltrán Núñez. Ella se casó muy joven, ¿verdad? Y se trasladó a Buenos Aires. Exactamente. Ella era una santiagueña, muy santiagueña, como corresponde, y se trasladó a Buenos Aires. Y allá vivió en Buenos Aires, y en Buenos Aires vivió como todo santiagueño, añorando ¿no es cierto? Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, ¿no es cierto? Bueno, ese es la historia que... Claro, es una nostalgia, típica nostalgia de los santiagueños, digamos. Exactamente, y es ahí muy bien la palabra que empleás. La palabra que empleás es, aunque la gente inclusive hay, ¿no es cierto?, una composición famosa, nostalgia santiagueña, ¿no? La gente no lo sabe, nostalgia viene del griego, que significa, es nostos y algos, es decir, el dolor de la separación. Mirá qué decir, se siente el dolor de la separación, ¿no? Ah, muy interesante. Sí, claro, esa es la razón por la cual tenemos esa nostalgia, ¿no? Y después una cosa que hace años en el Museo Arqueológico presenté un libro sobre el éxodo santiagueño. Me acuerdo que era de un profesor Martínez que lo había presentado allá, me pidió a mí que y yo decía que qué destino terrible el de una persona de un ser humano que amaba tremendamente a su tierra y tenía que abandonarla. Que era el destino que han tenido generaciones de santiagueños, ¿no es cierto? Y con todas esas migraciones, ¿cierto? Que migraciones que han sido siempre hacia lugares como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, para la zafra, ¿no es cierto? El Chaco, es decir, han sido por cuestiones de trabajo y muchas veces por cuestiones de la educación de los hijos o buscar unos mejores horizontes, ¿no es cierto? Y después las dificultades de volver. Sí. Yo hablé una vez de una charla sobre literatura santiagueña en la Casa de Santiago en Buenos Aires. Y ahí me enteré, me dijeron que habían invitado, dice, lo que sí que tengo, dice, va a ver señor, llega acá a ver que invitación porque hemos invitado a los presidentes de los 124 centros de residentes santiagueños que hay acá alrededor de Buenos Aires. 124, me acuerdo. Por supuesto que los que fueron los padres, porque los hijos no van a tener nostalgia de un lugar donde no vivieron, ¿no? Por supuesto. Me contaba fuera de cámara que había un periodista muy conocido que había viajado por todo el país y le había contado algo muy particular. Sí, yo comentaba libros en Radio Nacional. Y cuando me vine para acá, yo me vine en el mes de agosto, a mediados del ciclo, y me dijeron después, no, dice ese ciclo y que hay que tiene que terminarlo. Bueno, pero yo estoy allá en Buenos Aires y acá busqué los modos para hacerlo. Y entonces finalmente, una vez que viajé allá, y tuve que viajar, no me acuerdo por qué razón, llevé un montón de programas ya hechos y pusieron a un periodista que estaba ahí, el periodista estuvo ahí, había sido focolarino. Es decir, era una especie de religioso laico que recorría el país de punta a cabo, de cabo a rabo, para brindar ayuda a los necesitados, etcétera, etcétera. Y él estuvo, por supuesto, y cuando llegué a Santiago, dice, fíjate vos que, dice, la geografía, el monte bajo, dice, todo así, no me parecía un lugar, digamos así, atractivo en general, ¿no es cierto?
y sin embargo vos sabés que me impresionó, dice, cómo los santiagueños quieren a Santiago. Y me pregunta, se vuelve así, me dice, ¿vos viste cómo los santiagueños quieren a su tierra? Dice, y agregó lo siguiente, la quieren de un modo casi animal. Yo nunca había visto una definición como esa. Sí, tampoco la había escuchado. La quieren con un amor casi animal, es decir, más allá de la razón, de los sentimientos, inclusive del pensamiento del hombre. Exactamente, sí. de esa pasión, digamos, de esa pasión. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con Rosario Beltrán Núñez. Vamos a comenzar con Rosario Beltrán Núñez. Bueno, Rosario Beltrán Núñez, cuando estuvo afuera, con esa nostalgia que le invadía por todos lados, escribió su obra mayor. Es decir, su obra no la escribió allá en Buenos Aires y escribió cuentos de la Tierra Bravía, las leyendas del bosque santiagueño y la leyenda del Cacuy, ¿no? Sí, recuerdo así, el vuelo del Cacuy. El vuelo del Cacuy. Muy bien esa corrección. Así me gusta, profesora. Así me gusta. El vuelo del Cacuy. ¿Qué más nos puede decir la Beata Antula? Ella escribió también una especie de biografía de la Beata Antula, que ahora, por supuesto, se ha puesto, digamos, se ha recuperado este personaje tan importante, Sor María Antonia de la Paz y Figueroa, ¿no? Que es su verdadero nombre. Que es el verdadero nombre, ¿no? Pero que la llaman con justa razón Beata Antula y que yo firmé inclusive para la beatificación. Así que me parece muy bien que se lo dé. Una mujer que ha hecho una obra muy importante y en una época, es decir, en 1700, sí, que te imaginas que todo esto no era lo de ahora, ¿no? Claro, se la recuerda como una poeta. Sí, es poeta, es decir, la obra de ella sí así, y también Rosario Beltrán Núñez, poeta y autora, algo que pocos saben, de una obra, de una ópera, Gualicho. Gualicho, una ópera que se estrenó en Colón y con buen éxito, con mucho éxito de público en su momento. Y autora además en una revista, es decir, escribía una novela por entregas, es decir, todas las semanas aparecía un capítulo de esa novela. Y la novela se llamaba Lámpara Votiva. Lámpara Votiva. Lámpara Votiva. ¿Esto tiene que ver, esta novela, con alguna religiosidad popular? Algo así en cuanto... Eso es lo que parecería, por el nombre, perfectamente. Pero en realidad es algo extrañísimo. Es una biografía del escritor norteamericano Edgar Allan Poe, el autor de los cuentos de terror, ¿no es cierto? Es decir, Poe fue, además del autor de los cuentos de terror, es el que inicia la poesía popular, la poesía moderna, es decir, el iniciador de la poesía moderna, ¿no es cierto? Y el iniciador, por supuesto, del cuento, del cuento gótico, ¿no es cierto? De ese modo. Ajá. Bueno, con este tema de la religiosidad, que es totalmente desconcertante, digamos, para nosotros, con el tema de la novela, sí. Digamos, ¿de qué se trata específicamente la novela, la biografía novelada? La biografía novelada, bueno, es contar una novela. En realidad, todas las biografías son noveladas. Es decir, cuando vos te pones a contar una biografía, cuando vos te pones a contar algo, estás haciendo una especie de novela, estás haciendo una especie de relato. Además, hay algo que es importante, Alicia. Nosotros, cuando hablamos, hacemos dos cosas. O comentamos o criticamos. Es decir, contamos o criticamos. Es decir, si yo te pregunto, por ejemplo, vos ayer o antes de ayer o hace un rato cuando viniste para acá, lo que fue, y bueno, venía caminando y entonces resulta que venía por la lluvia, me fui tapando así, pero siempre hay algún mocoso que se cruza en el medio y entonces me tuve que correr hacia abajo, ¿no es cierto? O pasó un auto y me salpicó, ¿no? Vos fíjate, vos estabas contando tu caminata, sí. Pero al mismo tiempo hiciste un juicio por lo que te había pasado con ese auto, con ese mocoso. Es decir, entonces cuando vos haces una novela, inclusive cuando escribís un libro de cualquier tipo, ¿no es cierto? Si no tiene, eso lo decía muy bien Vargas Llosa,
Vargas Llosa dice que en el futuro, dice, los únicos libros que van a perdurar son los que están bien escritos, es decir, los que son interesantes. Y Borges, de quien estábamos hablando hace un rato, Borges decía, cuando usted lea algo, empiezo a leer algo, así decía él, ¿no es cierto? Y no le interese, déjelo. Dice, no lo lea, no le siga leyendo, usted no está obligado. Yo me acuerdo que lo expliqué en unas clases así, y una alumna me dice, ¿cómo le agradezco? Pero usted sabe que yo empezaba un libro y si no lo terminaba, me aburría, pero lo seguía leyendo. No, si el libro no le interesa, dije no. No es obligatorio leer un libro. Imagínate vos la cantidad de libros que hay. Si no lo atrapa, digamos, a uno... No, si vos mira, una vez leí un artículo que la posibilidad que tenía uno de releer una biblioteca de 1000 libros era imposible, dice, por el tiempo de vida, ¿no? Porque vos tenés que hacer otras cosas, ¿no? Es decir, hay autores que han leído, yo he leído más de esos libros, ¿no es cierto? Hay autores que han hecho mucho más, pues hablamos de Borges, bueno, ni que decir mucho más, pero evidentemente, es decir, eso de la relectura, que es fundamental, es decir, cuando algo te gusta, cuando algo lo volvés a releer, eso, es decir, muy poco tiempo, muy pocas posibilidades. Pero sigamos si querés hablar. Bueno, vamos a continuar con Rosario Beltrán Núñez. Con Rosario Beltrán Núñez. Algunas características de su obra. Fundamentalmente, es decir, su obra está poblada por personajes humildes, es decir, hay una constante que se da en la literatura santiagueña. Es el hecho de que el santiagueño, digamos, cuando se escribe una historia con personajes santiagueños, estos son generalmente más modestos, más puros, más simples, más ingenuos que los porteños o los que son de otras ciudades o los que son de... Eso lo ves. Inclusive lo ves, fíjate vos, al final de Junco. Al final de Junco, cuando las señoritas estas así caricaturizadas que llegan a esa fiesta, ¿no es cierto? O a pedirle e invitarlo al maestro de Junco que fuera a la fiesta y aparecen caricaturizadas ellas. Y en cambio el maestro, que está con una ropa así, que inclusive por los remiendos que tenía de todo tipo, ¿no es cierto? Él aparece, y los chicos, ¿no es cierto? Aparecen como más puros, más buenos, más limpios. Eso está muy bien en Rosario Beltrán Núñez también. Y en otras autoras, ¿no? De autores. Raíz India. Un título muy sugerente. El título es tremendamente sugerente. Fíjate vos que decir que la raíz te indica, por supuesto, origen, ¿no es cierto? Y, es decir, India. Entonces, que evidentemente, el tema que vemos acá es una... Es uno de los más conocidos, digamos. Sí, no, es la novela así más conocida, la novela central de ella. Una novela que es importantísimo, ¿no? Una novela que ha sido traducida a otros idiomas. Sí. Es decir, el autor más traducido es Ábalos, ¿no? Con Junco. Pero el autor, pero después de el Raíz India es el libro que ha sido traducido, el libro más traducido ha sido traducido en inglés a francés, ¿no es cierto? Y ha sido inclusive estudiado en la Universidad de Nebraska, ha sido estudiado como ejemplo. Y en una historia de la literatura argentina que había hecho Rafael Alberto Arrieta, él dice que el tema de allí es, el tema de la novela, es la mujer que está buscando a su madre. Es decir, está buscando a sus raíces. Está buscando sus raíces. Y la historia... Y es de la nostalgia que hablábamos a un principio. Sí, y la historia se da así, porque esta es una mujer que ha sido arrancada, mujer que tiene rasgos indios, ¿no es cierto? Rasgos indígenas, ha sido arrancada, pero no sabe, no ha conocido a su madre. Ha conocido al padre, la familia del padre, ¿no es cierto? Los Pereira, que eran todos así de grandes abolengos y todo, pero estaba directamente, se siente que no pertenece allí. Pero un rasgo que tiene Rosario Beltrán Núñez es que es la primera de una serie de pocas mujeres en la literatura santiagueña que tiene un marcado elemento erótico. Es decir, generalmente la literatura santiagueña, la narrativa, es
así más recatada, es más, tiene así, como más vergüenza. Bueno, como es un típico del interior con respecto a... Pero las novelas de ellas no. Ha sido como una impulsora. Sí. Podría decirse. Claro, ella cuenta ahí que quería librarse de Buenos Aires, pero que cuando aparecía el amante tumultuoso, entonces ella volvía a caer en manos de él. Hasta que finalmente decide romper y se vuelve a Villa Quebrachales, que era una vieja villa que tenían así su familia. Y allí llega y entonces se encuentra con todos los criollos que están por allí. Era una escritora avanzada. Sí, era avanzada para su época. La escritora más avanzada, que poco se la ve y que además inclusive está en la poesía, es una poeta que se llamaba Irma Reynolds. Ese era el nombre, ¿no? Irma Reynolds, que era una poeta que escribía poemas así muy sensuales. Estamos hablando de los años 20 y pico, 30, 40 en Santiago, imagínate vos. Claro, ¿no? para la época. Para la época era una avanzada tremenda, ¿no? Y bueno, pero que Rosario Beltrán Núñez escribe esto, y llega esta mujer que se llama Silvia, y Silvia llega y a esa vieja villa que tenían su familia allá en Santiago. Vuelve allá. Vuelvo de nuevo al pago de mi Santiago, ¿no es cierto? Vuelve a ese lugar y entonces comienza a vivir con los criollos de este lugar. Y empieza algo que se da después en otros escritores, el hecho de es decir, no te olvides que Rosario Beltrán Núñez está viviendo en Buenos Aires y va a publicar esa novela en Buenos Aires. Entonces, ¿qué hacen los escritores santiagueños? Que es muy común, los escritores santiagueños. Contar y describir cómo es Santiago, porque están escribiendo para lectores que no son de Santiago. Entonces cuenta, es decir, cómo hace Clementina Quenel, después las fiestas, las creencias, los juegos, todos esos elementos de quien quiere mostrar que tiene algo para sentirse orgulloso. ¿Y Rosario Beltrán Núñez, cómo se manifestaba ella en su escritura? No, ella era muy buena escritora, es decir, muy buena escritora, era muy, inclusive podemos decir que era contenida en la expresión, era de su generación, porque esta es una generación en la cual ingresa y regresa en la literatura santiagueña el mundo rural, el campo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, todos los conjuntos folclóricos que cantan no sé cuántas cosas, mañanitas santiagueñas, que tal y todo, pero el campo es algo que tarda mucho en entrar en la literatura. La literatura, el comienzo, es fundamentalmente ciudadana. Después, recién, con Don Santos Guiador, es decir, que desde 30 años después, la literatura comienza a ser rural. Y sobre todo cuando el intelectual más importante y más conocido, Bernardo Canal Feijó, escribe su cuarto libro de poemas, Sol Alto, donde él hace una descripción de lo que es la vida en el interior santiagueño, es decir, lo que es la vida del santiagueño en esos lugares. Es decir, todas las carencias que tiene. Por ejemplo, los carreros. Que serían los temas tradicionales, digamos, de sus relatos. Sí, pero evidentemente tomando, por ejemplo, es decir, la pastorcita, qué lugar, qué lindo, No, dice, la pastorcita es una chiquita que la condenaron a estar cuidando su rebaño y dice que, es decir, está muerta de sueños y que es incapaz de enhebrar una fábula, de cansada que está, es decir, no puede, es decir, ya manifestarse. El carrero, el que maneja el carro así de bueyes, todo tranquilamente, mirá qué lindo, qué amable, no, en él dice, el camino siempre termina a lo lejos, nunca termina, ¿te das cuenta? Seguimos, van así. Hay un poema de Clementina Rosa Quenel, que se llama Iban a los Chacos. Entonces cuenta cómo van en los carros los santiagueños que iban a trabajar a los Chacos. Es decir, además el Chaco santiagueño era dentro de lo que es Santiago, ¿no es cierto? Iban a trabajar para la cosecha de algodón o para, digamos, las tareas duras, o para voltear álamos o voltear quebrachos, ¿no? Y entonces Clementina lo pinta muy bien, dice,
iban así colgados, dice, una S, dos S, dice no sé cuántas S, es decir, la S, esa del santiagueño, ¿no es cierto? Aparece ahí, fíjate vos, porque además inclusive como la S tiene forma de gancho, ¿no? Es decir, aparece colgado ahí del carro este. ¿Y cómo terminan los relatos de esta autora? La Clementina Quenel, bueno, Rosario Beltrán Núñez, bueno, tiene por suerte un happy end, tiene un final feliz. El final feliz es que ella, en cierto momento, que está viendo así, ve una vieja criolla que aparece por atrás y entonces descubre o se da cuenta de que esa es la madre. La criolla que tiene toda la vergüenza de aparecer, se da cuenta que es la madre. Y además quien la guía y que la ayuda es un criollo que se llama Goyo, y entonces, bueno, se termina enamorando de él, casando con él y termina embarazada esperando al hijo que iba a nacer de esa raíz india. ¿Ves? Un final feliz. Un final feliz. Y todos felices comieron perdices, que a mí no me dieron porque no quisieron. ¿Recuerda algún fragmento? No. ¿De alguna de sus obras? No, he contado así eso de que cuando siente ella que se queja de por qué cuando digamos esa relación erótica con él, cuando se queja de que por qué es la mujer tan débil que termina siendo vencida por el hombre y que se entrega al hombre, ¿no es cierto? Por ese motivo se va de Buenos Aires, quiere realizarse como mujer, no como amante, digamos. Muy bien. ¿Algo más para agregar? Que he pasado un momento muy grato contigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos encontramos en la próxima y seguimos con... Otra autora. ¿Con qué autora vamos a continuar? Y podemos seguir con Clementina Rosa Quenel, ya que le hemos nombrado. Bueno. Muy bien. Muchas gracias.